prometía. Muero por un café, de Carla Guillén Balmelli. 6 amigas y mucho más, y la autora que estuvo con nosotros ya anteriormente por otro libro, hoy está justamente por este reciente libro, esta novela Muero por un café. Carla, bienvenida otra vez a Un Mundo Alucinante. Gracias, un placer para mí, Carlos, compartir contigo este espacio de nuevo. ¿Cómo surgió esta historia de estas 6 amigas que ya vienen de la época del colegio y que se reúnen todas las mañanas a tomar un café? Y vos sabes, por experiencia de reunirnos, contar anécdotas, experiencias, vi un momento que digo yo, pero esto tiene que quedar plasmado en un libro, porque son historias muy lindas y son historias que después con el tiempo uno quiere recordar. Entonces me decidí y convertí esas reuniones en el libro. ¿Esas reuniones existieron? Esas reuniones existieron y si bien el libro está basado en hechos reales, porque tiene mucho de real, también es ficcionado. Y muchas de esas conversaciones que se mantenían en la cafetería o en otras reuniones están dentro del libro. Háblanos. Son 6 amigas, para que la gente vaya adentrándose, más o menos ¿de qué edad? Bueno, cuando están en este libro ya con sus anécdotas, 45 a 50. Pero recuerdan épocas Recuerdan pasadas. épocas desde que se reciben del colegio, más o menos. Esta cafetería donde se reúnen, llega una tragedia, sin contar la tragedia, ¿cómo elaboraste esa tragedia que es como un disparador para el libro? Claro, la historia tiene que tener un hilo conductor. Entonces, la tragedia es el hilo conductor. El café, bueno, este libro no podía llamarse de otra manera, tenía que llamarse Muero por un café. ¿Por qué tenía que llamarse así? ¿Y por así? qué así? Porque el café representa muchas cosas en este libro. Representa el simbolismo de reunirse, de acercarse, pero también de separarse. Es el disparador de la tragedia, que es el hilo conductor de la historia. El café aquí es un espacio físico, es un espacio espiritual, es una experiencia. Para los que amamos el café, es la frase que más de una vez dijimos, muero por un café. Pero también tiene una connotación especial, vos que ya leíste el libro y vas a poder entender por qué se llama Muero por un café. Porque el desencadenante, la tragedia que ocurre justo después de una reunión en una cafetería. Pero no quiero contar más de eso. Por porque supuesto, no pero es spoileando la apasionante. historia. ¿Y cómo fuiste caracterizando de manera tan interesante a esas 6 mujeres? Bueno, existen los personajes. ¿Existen? Los personajes. Las 6 chicas, o mujeres ya ahora Existen. Las 6 señoras. Señoras vamos a decir ahora, ¿verdad? exactamente. Sí. Lo que yo hice fue algo que no sé si usualmente suele hacerse. Yo les mezclé a los personajes. No existe ningún personaje puro. No existe la María como tal, no existe Ana como tal, sino que son retazos de ellas metidos dentro de cada personaje. Y vos me dirás, pero existe la Vivi. Sí. Y Vivi es cada una de nosotras. Vivi es cualquiera que hoy pueda morir. Porque esa persona que muere va a llevarse parte de cada una. Pero tenía que llamarse Vivi porque había que darle un nombre a un personaje específico que es el conductor de la historia. Porque no sé si te diste cuenta que a pesar de que el personaje, no quiero contar mucho, pero sí, prácticamente desaparece al comienzo, es la que está más presente en toda la historia. Es una ausencia presente de manera permanente. Quiere decir, 6 mujeres que existen, pero mezcladas en sus caracterizaciones, totalmente. Surge una tragedia. Y hay algo interesante que hablábamos antes de comenzar la entrevista al aire. Al final de cada capítulo, y lo recuerdo muy bien, tengo subrayado, por eso yo no presto libros por mis subrayados, la gente le conoce a uno. Al final de cada capítulo hay una frase. ¿Cómo fue esa idea para incorporar la frase al final de cada capítulo? A partir de una experiencia personal, a partir de una experiencia que yo entendí que el sufrimiento, la alegría y el sufrimiento, pero sobre todo el sufrimiento nos tiene que dejar siempre una escuela. No puede ser un sufrimiento vacío, digo yo. Entonces, como en esta historia se mezcla mucho la tragedia con cosas muy simpáticas, porque no podemos decir ni que es trágico ni que es cómico, claro, es una tragicomedia. Dije yo, bueno, al final tiene que haber una pequeña reflexión de lo que fue ese capítulo, de lo que sucedió, si fue malo, que no sea tan malo, y si fue bueno, que sea mejor. Pero una reflexión que no sea un sufrimiento vacío siempre, o sea, o una alegría vacía, que te deje siempre algún pequeño mensaje. Y eso fue lo que deja. quise. La cuestión es la siguiente. Hay personajes, sin por supuesto spoilear, porque quiero que lo lean, aunque al principio ya se nota qué es lo que conduce a la tragedia. Es lo siguiente. Hay entre tantos personajes que
a uno le hace pensar mucho y es esa mujer que un día se fue a España y nunca volvió. ¿Eso cómo lo encaraste? Es muy fuerte Ana, ese personaje. Sí, Ana. Ana, Siempre en todas las historias tiene que existir un antagonista. Ana no es un antagonista visto como un personaje malo. Y si me dijeran a mí, Carla, ¿con quién vos te identificarías más de ese libro? Y a lo mejor no es con María, que es la escritora. Sí. Soy Ana. ¿Pero por qué Ana? ¿Por qué? ¿Qué es Ana en la vida real? Ana es la persona que es diferente. La persona, y no por su preferencia sexual, no por su ideología, es diferente porque tiene ciertas características que la sociedad aparentemente no acepta, ¿verdad? Por ser conservadora o lo que sea, y que tiene que irse porque no encaja en esta sociedad. Entonces, Ana representa eso, ¿verdad? Y eso es lo que yo también quiero demostrar en este libro. Este libro no es contra los homosexuales ni a favor, es un libro sobre el valor de la tolerancia y el respeto. Porque el que es diferente está condenado a tomar el café solo. Entonces, hasta en ese sentido, este libro es hasta el café que falta. ¿Y por qué que falta? Cuando uno elige la soledad como una elección, valga la redundancia, es un placer estar solo. Pero cuando la soledad te es impuesta, porque vos pensás distinto, porque sos medianamente diferente al común, estás condenado a tomar el café en solitario. Entonces esa es Ana, la que se tiene que ir porque no encaja en esta sociedad. Entonces básicamente eso, ¿verdad? Y es muy fuerte, qué interesante lo que decís, es la que tiene que tomar el café sola. Es la que tiene que tomar el café sola. Ella se fue mucho tiempo atrás ya. Ella se va, ni bien se recibe del colegio, porque se da cuenta, primero porque ya por razones que están explicadas en el libro, ella le pierde a sus padres de alguna manera, ¿verdad? Entonces ella toma el camino de irse porque se da cuenta que por su elección, que en este caso sí es sexual, ella no va a encajar en esta sociedad y no quiere generarle más dolor a su familia. Entonces por eso ella decide irse y después por cosas de la vida ella se queda viviendo fuera. Pero siempre ella conectada con este otro personaje del que realmente ella estaba enamorada, ¿verdad? Porque ella realmente reconoce que ella estaba enamorada de esa persona. Exactamente. Ella estaba enamorada. Cuando vos estabas escribiendo el libro, en el momento de la escritura, ¿qué era a tu modo de ver lo central y que salió en la novela? ¿Cuál es la idea central o las ideas que van rondando la novela permanentemente, Carla? Y la idea de la tolerancia, la idea del perdón, de la reconciliación, de las segundas oportunidades, de disfrutar de los detalles, de las cosas buenas, tiene un montón de elementos. Pero yo creo que básicamente me tiré más por el lado del que se queda separado. Cuando todo el mundo está reunido, del que se queda separado, del que no forma parte de la élite, digamos, que es la que manda, y entonces tiene que someterse a lo que el jefe de ese grupo decide. Entonces me tiré más por el lado del que se queda enajenado, separado, aislado. Manejé más desde ese punto de vista, pero con mucho humor, porque a mí me parece que siempre hasta las cosas más trágicas se pueden contar con humor. Por supuesto que sí. Llegan más. Y llegan más. Claro que sí. Es muy fuerte también el personaje que te iba a decir. La mujer que va en aquel vehículo, hasta ahí hablo de la tragedia, esa mujer que sobrevive, ¿cómo la encaraste? ¿Vos sabés lo que me pasó con ese personaje? Me parecía tan secundario al comienzo. ¿Ah, sí? Y después fue creciendo y me pareció el personaje más adorable del libro. Porque esa persona que aparentemente es tonta, porque las amigas le presentan como si fuera tonta, no es tonta, es genuinamente buena. Es la persona que no tiene maldad. Fíjate que en un momento ella dice que no sabía ni si tenía que estar enojada y hasta cuándo le tenía que durar el enojo con la persona. Era demasiado noble, demasiado buena. Y ese personaje es como yo creo que es como un personaje que le purifica al resto de los personajes. Porque los otros personajes, en una parte, no sé, también que voy a comentar, que dice, le pregunta a ella ingenuamente, pero la gente que reza tanto, ¿por qué es mala? O sea, parece tonta ella en su análisis, pero está planteando un tema real. Los que no rezamos tanto no somos menos buenos que esos que rezan tanto. Entonces ese personaje para mí terminé queriéndole tanto a ese personaje, que es lo que suele suceder a veces con los escritores y con las historias. Son tan dinámicas estas historias que tu personaje empieza con un tamaño y de repente vos te das cuenta que está creciendo
y te dispara la historia para otro lado. Y esa misma situación que vive ella de en un momento dado tomar esa decisión que tomó y que después por suerte no pasó a mayores, digamos, es algo muy fuerte también para ella porque es una persona que siempre fue demasiado alegre, y para que llegue a una situación así es porque ella se quedó realmente en un vacío, ¿viste? Y ella dice, en un momento dado dice, yo no puedo seguir viviendo en este momento, momento tan vacío en que no sé si soy buena, si soy mala, porque no recuerdo nada. Entonces, ese personaje también para mí fue adorable. Genial. Estas chicas son compañeras, como decías, de colegio. Muchos años después, ellas siguen manteniendo esa rutina del café, salvo una que es la que no está en el país. ¿Y la escritora? Y la escritora forma parte de ese grupo. La escritora también es una mezcla, que me está pasando cosas muy simpáticas con este libro, como está escrito en primera persona. Sí. La gente que lee cree que es autobiográfico. Y si bien es cierto, tiene tintes de biografía real, también está muy ficcionado. Cierto, yo me identifico también mucho con ese personaje de la escritora porque yo introduzco en la historia cosas reales mías. Por ejemplo, habla de un libro de su papá que dice La agonía de los partidos políticos. Sí. Mi papá escribió ese libro, pero la frase que yo le atribuyo no escribió mi papá, es mía. Es tuya. Claro, pero yo la atribuyo a mi papá porque como parte de un aprendizaje de ese personaje. Entonces hay elementos míos reales que yo meto dentro de la escritora. Por ejemplo, cuando digo, escribe para una revista que nadie lee. A mí me hubiera encantado escribir para una revista. Nunca me contrataron para escribir una revista. Entonces, Entiendo. Es como que escribo para una revista que nadie lee, porque no escribo para ninguna revista. Entonces, un poco ironizar conmigo misma. A mí me gusta mucho. Yo soy una persona que tengo mucho sentido del humor conmigo misma. Yo ironizo mucho cosas mías. Es lo mejor que hay que hacer. Y finalmente, Carla, explícanos. Estamos en cuarentena. La gente interesada en el libro, ¿cómo tiene que hacer? Porque sé que has tenido mucho éxito ya con el delivery. ¿Y a partir de ahora cómo? El libro siempre está en Amazon y el libro físico nosotros seguimos haciendo el delivery. ¿A qué teléfono? Al WhatsApp 0983-9733. ¿0983? 9733. 33. Sí. ¿El libro ustedes lo reparten? ¿Cómo hacen? Nosotros repartimos. Cuando ya es muy lejano el lugar, porque de repente nos pasaba que teníamos Luque, San Lorenzo, Fernando, entonces tercerizamos el delivery. Pero normalmente nos encargamos nosotros. Muchas felicidades por el libro, excelente. Gracias, Carla, muy amable. Al contrario, muy amable. Carla Guillén Malmegui, Muero por un café, les recomiendo especialmente. Volvemos en instantes.